una superproducción RCN. Calimán. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura escenificada en México. Los misterios de Bonampak. Interpretados estelarmente por el primer actor, Miguel Manzano, con Luis de Alba, Genoveva Pérez, Roberto Recendis, Dolores Muñoz Ledo, Eduardo González Pliego y como narrador Isidro Olace. E interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Después del aterrizaje forzoso que Calimán había efectuado en medio de la tormenta, habían sufrido aparatoso choque contra los pantanos de aquella región selvática del estado de Chiapas. Calimán, sufriendo golpes contusos, había rescatado a la joven Mariela de entre los hierros retorcidos, poniéndola a salvo lejos del avión destrozado. El pequeño Solín, que fuera lanzado varios metros lejos del aparato, había recobrado el sentido y sin poder ver nada a su alrededor, se había alejado de aquel lugar, ignorando que Calimán se encontraba a unos metros de él, desmayado sobre las cenagosas aguas del pantano. Habían transcurrido varias horas. La tormenta había cesado. Solo el viento huracanado azotaba los pantanos y estremecía la selva. Calimán y la joven Mariela, medio sumergidos en los pantanos, recobraban el conocimiento, pero no acertaban a hacer ningún movimiento. El aire frío azotaba sus cuerpos, clavándose como alfilerazos. Mariela, ¿me escucha usted? Sí. Sí, Calimán. La noche se viene encima. Tenemos que salir de los pantanos. No podemos continuar en estas aguas frías y cenagosas. No puedo moverme, Calimán. Estoy agotada. Sí. Los golpes que sufrimos nos tienen aletargados, pero aún así debemos hacer un esfuerzo. Vamos, apóyese en mi brazo. Sí. Trataremos de llegar a suelo firme y encender una hoguera. Calimán. ¿Y Solín dónde está? No lo sé, Mariela. Cuando recobré el sentido me di cuenta de que estábamos entre los restos de la avioneta. Pero Solín no estaba allí. Tal vez por la fuerza del impacto fue lanzado varios metros lejos del aparato. Debe estar herido. Tal vez muerto. La expresión de Calimán se tornó grave y preocupada. La sola idea de que su pequeño amigo estuviera en peligro lo hacía apretar los puños con rabia y desesperación. Luego, controlando su estado de ánimo, Calimán agregó: esperemos que esté a salvo, no lejos de aquí. Vamos, Mariela. Le ayudaré a llegar hasta la orilla y luego me dedicaré a buscar a Solín. Vamos. Apóyase en mi brazo. Vamos. Las sombras de la noche invadían aquella zona. El viento había dejado de soplar huracanado
y los gritos de las aves nocturnas se confundían con los rugidos lejanos de los tigres que salían de sus madrigueras, y los chillidos penetrantes de los monos resonaban burlones en medio de la selva. Calimán, llevando en brazos a la joven y hermosa Mariela, había logrado llegar hasta la orilla de los pantanos y ahora deposita suavemente el cuerpo de la joven. Descanse, Mariela, descanse. Debemos dar gracias al Creador de estar con vida después de tan aparatoso accidente. Tengo frío, Calimán. Mucho frío. La joven, con las ropas desgarradas y mojadas, tiritaba de frío. Su hermosa cabellera rubia en desorden y la intensa palidez de su rostro hacía temer a Calimán por su salud. Ahora mismo encenderé una hoguera. El calor reconfortará su cuerpo, ya que por fortuna no tiene heridas de gravedad. Pero usted sangra de la cabeza. Bueno, uno de los cristales me produjo esta herida, pero no tiene mayor importancia. Lo principal es que logremos pasar la noche en medio de la selva. Pero no tenemos alimentos, ni ropa, ni siquiera un fósforo para encender el fuego. Tendremos que recurrir a los medios que la selva nos proporciona. Tendremos fuego haciendo frotar 2 ramas. El fuego es lo principal para calentar nuestros cuerpos, para ahuyentar a las fieras y para encontrar tal vez a Solim. ¿Encontrarlo? No comprendo. Si el muchacho no está lejos de aquí, descubrirá el resplandor de la hoguera y podrá regresar, o por lo menos gritar para acudir en su auxilio. Vamos, quédese tranquila, Mariela. Yo me encargaré de todo. Calimán se apartó un poco buscando ramas y troncos que pudieran servir para encender la hoguera. Entretanto, la joven Mariela frotaba su aterido cuerpo, tratando de entrar en calor. Sus hermosísimos ojos claros miraban hacia todas partes, imaginándose descubrir algún peligro. Se sentía realmente angustiada y temerosa, atrapada en aquella selva virgen y exuberante. Unos pasos en la hojarasca le hicieron reaccionar. Calimán. Tenemos suerte, Mariela. Encontré varias ramas secas que nos proporcionarán un magnífico fuego. Pero ¿cómo? ¿Está usted llorando? Yo soy la única culpable, Calimán. Fue por mi culpa que ahora estemos aquí, condenados a una muerte segura. Escuche, Mariela. Todos los seres humanos no somos dueños de nuestro destino. Nuestras vidas son manejadas por los hilos invisibles de lo inesperado, y no debemos lamentar jamás las tribulaciones que vivimos. Es cierto que estamos en una situación angustiosa, pero estamos aún con vida y nos disponemos a luchar. El shock nervioso producido por el accidente, la angustia y los nervios contenidos provocan en usted el desaliento y la desesperación, pero el fuego nos reconfortará. Después buscaré al pequeño Solim y tal vez hasta consigamos encontrar algún alimento en esta selva exuberante. Paciencia, serenidad y paciencia, Mariela. Mucha paciencia. Muy lejos de aquella selva, donde Calimán y sus amigos trataban de sobrevivir, precisamente en el aeropuerto militar situado en una región de Oaxaca, el comandante en jefe de la zona recibía el último reporte solicitado. El asunto es más grave de lo que suponíamos, sargento. ¿Qué sucede, mi comandante? Se me informa que mañana mismo llegará a este aeropuerto un enviado especial del gobierno para investigar todo lo relativo con la desaparición de Calimán. Parece que les ha intrigado mucho que una mujer los acompañe, puesto que aseguran que cuando salió del aeropuerto a bordo de la avioneta, solo iba en compañía de él, el muchacho. Tal vez la recogió en otro lugar. No lo creo. Recuerde que dijeron que venían en viaje directo desde la capital. Y otra cosa que les intriga a las autoridades es que Calimán haya cambiado de ruta. ¿Por qué si se dirigía al puerto de Acapulco, vino a dar aquí? Y luego se internaron hacia el sur.
hacia el estado de Chiapas. A propósito, ¿ya logró comunicación con Tuxtla Gutiérrez? No, mi comandante. Aunque parece que la tormenta cesó en aquellas tierras, la comunicación aún está interrumpida. Tal vez para mañana ya podamos hacer contacto. Y mañana mismo llegará el enviado especial del gobierno para aclararlo todo. Lo que es que si Calimán y los que lo acompañaban se internaron hacia Chiapas, yo creo que a estas horas ya pasaron a mejor vida. ¿Usted cree, sargento? Pues imagínese, capotear una tormenta en un avión grande, de esos de 4 motores, es casi un suicidio. Imagínese pasarla en una avioneta como en la que viajaban. Tiene razón. Ojalá se hayan dado cuenta a tiempo. Porque si la tormenta lo sorprendió en pleno vuelo, pues ya pasaron a mejor vida. Nadie podía imaginarse que Calimán, la joven Mariela y el pequeño Solín habían sobrevivido al terrible accidente. En medio de la selva lacandona, Calimán había logrado encender una pequeña hoguera, valido de sus rústicos procedimientos. El fuego la reconfortará, Mariela. Y estará de acuerdo conmigo que aunque nuestra situación es desesperada, debemos sentirnos satisfechos de no haber muerto cuando nos estrellamos en los pantanos, ¿eh? Calimán, pero usted sabe lo que significa estar perdidos en medio de la selva, sin ropa, sin alimentos, sin esperanzas de salvación, puesto que la tormenta nos apartó mucho de cualquier ruta aérea. Es cierto, sí. No creo que por estas latitudes cruce ningún avión. Además, sería imposible que nos vieran en medio de esta exuberante selva. Entonces, estamos perdidos. No, Mariela, no. Jamás debe darse por vencida antes de intentarlo todo. Pero ahora quédese aquí junto a la hoguera. Yo iré en busca del pequeño Solín. Oh, sí, hágalo, Calimán. Tiene que encontrar al muchacho. Ahora recuerde una cosa, Mariela. Mantengo vivo el fuego de la hoguera. Solo así las fieras no se atreverán a atacar. Si está en peligro, grite con todas sus fuerzas. Yo estaré cerca de aquí buscando a Solín. Y no se deje llevar por el miedo y la angustia. Regresaré pronto. Calimán se internó por los alrededores de los pantanos. La oscuridad que reinaba en la selva era casi absoluta. Los azules ojos de Calimán buscaban algún rastro del pequeño Solín. De pronto, descubrió algo a la orilla del pantano. Oh, un pedazo de la camisa de Solín, manchado de sangre. Solín estuvo aquí. Se ven sus huellas marcadas en el barro. Seguro debe estar herido y se arrastró en un instinto de salvación. No puede estar lejos de aquí. Tengo que encontrarlo. Las huellas de sangre son notables. Su vida está en peligro. Las heridas que sufre pueden ser mortales. O el olor de la sangre puede atraer a una fiera. ¡Solín! ¡Solín! El pequeño Solín había logrado arrastrarse hacia el interior de la selva, imposibilitado para haber descubierto que Calimán y Mariela estaban muy cerca de él en el pantano. Había salido de aquellas aguas cenagosas, arrastrándose dificultosamente. Pero dolido por los golpes que sufriera al ser lanzado del avión, no podía avanzar más, y estaba ahí, derrumbado entre la hojarasca, tembloroso y agotado. Calimán, ¿qué ha sido de él? Tal vez murió junto con Mariela en el accidente. Y yo no tengo fuerzas para seguir arrastrándome. La pierna me duele mucho. Además, ¿a dónde iría en medio de la selva? Solín, sin ánimos ni fuerza, quedaba ahí, inmóvil, con las ropas desgarradas, entumecido por la humedad de la selva. De pronto... ¡Solín! ¡Solín! Una voz lo hizo reaccionar levemente. Al principio,
Creyó que era su imaginación. Le parecía escuchar la voz de Calimán. Sí, fue la voz de Calimán. Pero ahora no se escucha nada. Tal vez es el ruido de la selva que me hace imaginar algo que no existe. ¡Salim! ¡Salim! Sí, ahora no hay duda. Es Calimán. Está vivo y me busca. Me busca. Aquí, Calimán. El muchacho trató de incorporarse, pero no podía. Abriendo desmesuradamente los ojos, trataba de distinguir a su amigo entre las sombras de la selva. Se arrastró un poco y se detuvo al ver un cuerpo viscoso, largo y grueso, que se deslizaba junto a él. ¡Una serpiente! Junto a mi cuerpo. El reptil se arrastraba entre las hojas, abriendo las fauces y mostrando los filosos colmillos. Solín quedó paralizado. Sabía que el menor movimiento provocaría el ataque de la víbora. No debo hacer el menor movimiento. Pero la víbora se acerca cada vez más. No podré resistirme, estar así, inmóvil. La serpiente ya casi roza mi mano. Aquel cuerpo onduleante y viscoso se acercaba más y más a Solín. El muchacho podía ver aquellos ojillos verdes que lo miraban fijamente, paralizándolo de terror. El reptil, presintiendo su presa, se detuvo alzando la cabeza a una cuarta del suelo. Abría y cerraba las fauces, tirando lancetazos y mostrando los filosos colmillos. Solín creyó que la muerte llegaba a él cuando una voz lo hizo reaccionar. Solín, quédate quieto, no te muevas. Calimán. ¡No te muevas! No hagas el menor intento porque la serpiente te atacará. Domina el terror y quédate quieto. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en el reptil, que se acercaba más y más al pequeño Solín. Calimán avanzó lenta y sigilosamente, procurando no hacer el menor ruido entre las hojas. Era como una pantera que se disponía al ataque. Todos los músculos de su cuerpo atlético vibraban en tensión y rápido como la centella, Calimán se arrojó sobre la serpiente. Sus recias y musculosas manos se aferraron como tenazas de acero, aprisionando al reptil a la altura de la cabeza. Al sentirse aprisionada, la serpiente silbaba furiosamente mientras se enroscaba en los brazos de Calimán. El pequeño Solín miraba aterrado aquella lucha del hombre contra una serpiente venenosa. Las recias y musculosas manos de Calimán presionaron con mayor fuerza aún, obligando a la serpiente a abrir las fauces desesperadamente. Luego, su viscoso cuerpo fue perdiendo vigor. Se soltó de los brazos de Calimán y se estremeció en estertores de muerte. Calimán dio un último y vigoroso apretón a la cabeza del reptil y la serpiente quedó inmóvil, muerta. Este reptil ya no hará más daño. Es de la especie llamada comúnmente cuatro narices. ¿Es venenosa? Muchísimo más que un cascabel. Su mordedura es mortal, Solín. Y en unos minutos las víctimas sufren terribles espasmos, preámbulo de la muerte. Mírala, Solín. Mírala. Tan gruesa como uno de tus brazos y de 2 metros de largo. Calimán, yo creí que estabas muerto. Por fortuna, ¿no? Y dime, ¿qué fue lo que te pasó, Solín? No lo sé exactamente. Solo recuerdo que me cubrí la cabeza antes de chocar. Luego sentí un fuerte dolor en todo el cuerpo y perdí el sentido. No sé cuánto tiempo estuve así. Al despertar me vi medio sumergido en el pantano y la tormenta continuaba y te grité desesperadamente. No podía ver a 1 metro de distancia y no sé por qué decidí salir del pantano y arrastrarme hacia la selva. Temía que estuvieras muerto y quería encontrarte. Por fortuna descubrí tu rastro. Si te hubieras alejado un poco más, habría sido imposible encontrarte entre esta selva exuberante. ¿Y la señorita Mariela? Está sana y salva. Ven, Solín, el calor del fuego te reanimará. ¿Puedes caminar? No, señor. Me duele mucho esta pierna. Permíteme. La tienes amorratada. Después la examinaremos con cuidado.
Ojalá y no sufras una fractura. Vamos, muchacho. Te llevaré en brazos hasta nuestro improvisado campamento. Eso es. Calimán, ¿qué vamos a hacer perdidos en la selva? A luchar, Solim. Luchar por subsistir. Luchar hasta que nuestras fuerzas se agoten antes de ser devorados por estas exuberantes selvas lacandonas. Vamos, muchacho, vamos. Mariela permanecía recostada sobre un montón de hojas muy cerca de la hoguera. Su cuerpo juncal había entrado en calor y en su rostro se advertía una expresión fatigosa. Miraba en torno y solo descubría la vegetación exuberante, los gigantescos árboles y lianas que semejaban una prisión construida por la naturaleza. Sus pálidos y carnosos labios se movieron lentamente para musitar. La selva lacandona de la que tanto me habló papá. La selva lacandona, misteriosa y subyugante. Y al conjuro de los recuerdos, la joven Mariela parecía volver a escuchar las palabras de su padre, el profesor Ramiro Mendoza, quien le había dicho en sus cartas: Mariela, hija mía, no hay en el mundo emoción más intensa que el permanecer una noche en medio de la selva lacandona, perdido entre la exuberante y magnífica belleza de los árboles gigantescos, las lianas que se entrelazan como gigantescas telarañas, escuchando el grito monótono del ticú, pájaro nocturno de blanco plumaje, escuchando el rugido del tigre que acecha su presa, viendo las sombras de los arguates danzar entre las copas de los árboles, deslumbrados por los cocuyos y luciérnagas que lanzan sus verdes luces como estrellas que juegan entre las sombras, y el calor que envuelve nuestros cuerpos hasta confundirlos con la humedad de la tierra. Escuchar embelesados el canto eterno de la selva, sentirnos parte mismo de esta selva que subyuga, estremece, acobarda y termina por recibirte como madre amorosa o aniquilarte bajo el peso de su exuberancia. Vivir una noche en la selva lacandona es como estar más cerca de Dios. Aquellas palabras vibraban en el recuerdo de Mariela, que se estremecía mirando en torno. Sus claros y divinos ojos inundados de lágrimas, lágrimas de emoción, respeto y temor hacia la selva lacandona. De pronto... ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar pasos entre la hojarasca. Calimán, Calimán, ¿es usted? Calimán. Mariela se incorporó avanzando hacia el tupido follaje que la rodeaba. De pronto, le pareció escuchar muy cerca de sí una respiración agitada, como la respiración de una fiera hambrienta o un hombre convertido en fiera. Después descubrió, sí, unos ojos ahí entre la selva. ¿Qué peligro acecha a la joven Mariela? ¿Está ante una fiera hambrienta o ante un peligro desconocido de la selva lacandona? En nuestro próximo programa habrá más emoción y aventura en Los misterios de Bonampak. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está el hombre increíble. Esta fue otra radionovela estelar de Producciones RCN realizada por Alfa.
Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.